Muchas críticas de distintos sectores ha recibido la Comisión contra la Desinformación, convocada o creada por el gobierno, que sigue avanzando en esa materia. En lo último que tenemos ya a estos rechazos, algo un poco más formal por parte del Senado, presentando un requerimiento al Tribunal Constitucional justamente para que la declare inconstitucional. Vamos a estar conversando con alguien que es parte de esa iniciativa, que está trabajando justamente en ello, el abogado constitucionalista Arturo Fermandoa. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Bárbara, ¿cómo estás? Bien, ¿qué le parece, antes de hablar del requerimiento propiamente tal, qué le parece esta Comisión contra la Desinformación? No me parece muy acertada en cuanto a la forma que se hizo esto, porque las comisiones se pueden crear, los equipos, los boards, como dicen en el extranjero, se pueden constituir para problemas que aquejen a las sociedades como la desinformación, que es un problema, pero la forma que se hace acá de instalarla en el gobierno, básicamente, con la presidencia de un ministro, con la secretaría ejecutiva de un ministro, con 9 miembros nombrados por el mismo gobierno, que puede sacar conclusiones, que puede proponer medidas, que puede absolver consultas en materia de desinformación, nos parece peligrosa para la libertad de emitir opiniones e informar. Y la tesis que tiene el requerimiento, antes de ir al requerimiento, es que aquí esto debió haber sido precedido por un debate legislativo. El presidente tiene herramientas para enfrentar este problema, pero lo que debió hacer es convocar al Congreso a resolver cuál es la mejor forma de hacer esto. Ya, por el contrario, se hizo mediante un decreto. Se hizo mediante un decreto supremo que crea una comisión. Y nosotros creemos, como lo han hecho países como Alemania, como Francia, como Canadá, que esto debe ser tratado por una ley. Recordemos que la desinformación, en el fondo, es un abuso de la libertad de expresión. La desinformación ha sido Claro, definida, una forma de mal utilizarla. mal utilizarla, ha sido definida como esa información deliberadamente engañosa o equívoca que se emite con fines comerciales o con fines de distorsionar, por ejemplo, la opinión electoral de las personas. Este es un fenómeno que preocupaba a Europa, a Estados Unidos. El punto que hizo el Senado acá no fue el que no nos preocupemos de la desinformación, el punto que hizo fue, oiga, convídeme a debatir este tema porque es un problema transversal, problemático y muy delicado para la libertad de expresión y por supuesto para la democracia. Ahora, eso no es menor, no es banal, dado que esta comisión, desde el minuto que se ha planteado por parte de la ministra Camila Vallejo alguna iniciativa ligada o encaminada en esa dirección, ha sido muy criticada. Prácticamente por todos los sectores o por muchos sectores. Entonces, claro, alguien podría pensar que lo hicieron vía decreto porque sabían que no tenía viabilidad por el Congreso. Bueno, no soy quien para referirme a la intención que habrán tenido, pero recordemos que este requerimiento fue promovido por 27 senadores, o sea, la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio. Fue votado por menos, una diferencia de 8 votos igual a favor, por los pareos, por ausencias en ese momento en la sala, pero 27 senadores estaban interesados en plantear esto al presidente de la República y en llevar la causa al Tribunal Constitucional. Ahora, se nos dice muchas veces, escuchamos ayer al señor ministro, que es un abogado muy serio, bueno, que es una comisión meramente asesora, que no podía infringir la libertad de emitir opinión e informar una comisión meramente asesora. Y el punto es el siguiente. Eso lo ha dicho todo el gobierno, la ministra Vallejo El gobierno también. dice, claro, hay comisiones de comisiones, pues. Si se crea una comisión para combatir la sequía o proponer medidas para la sequía, como se ha creado, o una comisión organizadora de los Juegos Panamericanos, como se ha creado, fantástico. ¿Y con qué mecanismo se crean esas? No, se crea por decreto, pero el objeto de las comisiones, nadie podría estar en contra de ello. Además que hay leyes, por ejemplo, la Comisión de Descentralización. Yo mismo estuve en una comisión de descentralización hace varios años, la presidenta Bachelet tuvo la gentileza de convidarnos, pero la descentralización está en la Constitución, hay una ley orgánica especial de administración regional que habla de la descentralización. O sea, no es una materia que no haya nada Claro, legislado. está tratada por las leyes, pero la desinformación no está en ninguna parte, en ninguna ley. Hay facultades para actuar en materia de desinformación. Entonces, un punto es el objeto de las comisiones y otro punto es el medio. El objeto, por ejemplo, si se crea una comisión en el Ministerio de Justicia para evaluar la calidad de las sentencias de la Corte Suprema, no me parecería correcto, porque el Poder Judicial es independiente de acuerdo a la Constitución. O para evaluar la calidad de los gobernadores regionales, tampoco me parecía correcto, porque los gobernadores son autónomos, son elegidos, tienen autonomía. Entonces, o sea, eso podría atentar incluso contra lo que sí está legislado, como en este caso dice usted la libertad de expresión, por ejemplo. En este caso, entonces, esto era para probar que el objeto de las comisiones es determinante.
El que se han creado comisiones es un argumento muy, muy grueso, muy tosco. Ahora, ¿había que crear una comisión formalmente con un decreto o simplemente se podía convocar una mesa, por ejemplo? Quizás eso hubiera generado menos ruido. Lógico, el gobierno podría, o el Ejecutivo puede invitar especialistas, discutir con ellos, hacer un trabajo prelegislativo, pero cuando se constituye un órgano que funciona, que tiene todo un sistema de toma de decisiones, un sistema de sesiones, con una mayoría que se define en caso de empate por un ministro de Estado, cuya secretaría está colocado en un ministerio como CGGOP, Secretaría General de Gobierno, que no es neutral. La ley le da la misión de ser el canal de informaciones del gobierno. Los gobiernos no son neutrales y no pueden serlo porque tienen un ideario. Entonces, cuando hay un órgano funcionando, que además no sabemos cuánto va a durar, porque los integrantes duran un año y se pueden prorrogar en sus cargos. Efectivamente, le piden 2 informes con fechas determinadas durante este año, pero nadie dice que el decreto no dice que se va a extinguir después de eso. Entonces, es peligroso, ¿ya? La libertad de emitir opinión es tan sensible para la democracia que un órgano de estos instalado de esta forma, con apariencia oficial en el gobierno, bueno, puede inhibir el desarrollo de ideas. Claro, el gobierno defiende y dice esto es simplemente recomendaciones, van a mostrar un tema ilustrativo de cómo se hace, cómo se regula en otros países y se muestra de una manera muy inofensiva, pero quienes son más temerosos dicen, bueno, así se parte, eventualmente después pueden agregarle alguna otra atribución, eventualmente después se puede generar un proyecto. Ahora fueron tantas las críticas que los medios de comunicación o se dejaron fuera o según ellos siempre estuvieron fuera. Pero solo se van a dedicar a las redes sociales. Así, plataformas digitales. Pero algún escéptico también podría decir que los medios de comunicación podrían eventualmente ingresar después en esta comisión. Y cuando ya la comisión misma tiene facultades para resolver consultas, supongamos que alguien consulta a la comisión, el ministerio consulta si tal o cual red social o plataforma digital es veraz o es falsa, o genera informaciones falsas permanentemente. Y esta comisión se pronuncia, ¿ya?, resolviendo que no es veraz, que es falsa, que genera muchas fake news, ¿ya? Eso produce un impacto. Eso naturalmente produce una inhibición, produce una restricción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, basado en el artículo 13 del tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos, es muy precisa y encarga a la ley las restricciones de este tipo, que son en el fondo los abusos de la libertad de expresión. Porque además existe la censura indirecta. La censura indirecta es cualquier medio que se pueda generar o producir en determinado estado que inhiba o reduzca el espacio que hay para expresarse. O sea, por eso es mejor para muchos que se regule en el caso una sanción posterior a un eventual problema. O sea, desde luego tiene que ser posterior. Claro. Eso está resuelto por la Constitución. Esta libertad es sin censura previa, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometen en el ejercicio de esta libertad. Es decir, una actuación posterior es la única forma de garantizar realmente la libertad de expresión, pero tratado por la ley. Ese es el punto, ¿ya? Claro, una discusión legislativa. Claro, una discusión legislativa. Entonces, aquí es como un acto de fe. Usted créame que esta comisión, con estas recomendaciones, estas resoluciones y estas decisiones, no va a afectar nunca la libertad de expresión, porque solo lo hacemos en forma interna. Es como pedirle un acto de fe al observador, porque el observador va a decir, bueno, es un órgano con apariencia oficial instalado en el gobierno, en un ministerio político, emitiendo opiniones respecto a tal o cual plataforma digital que opera en Chile, porque el decreto le pide que se pronuncie respecto de aspectos en Chile. Claro, en calidad de recomendación, pero esas son palabras que ya escapan que van a venir con un peso. Vienen con un peso estatal, sin duda. Claro, que tan voluntario va a ser o no, si es que lo recomiendan los expertos en esas materias. Distinto, por ejemplo, hubiera sido si un órgano de este tipo, desde luego, creado por la ley, pero además presidido por un académico, su secretario general, un académico, ya empieza a cambiar. Pero aquí tenemos 2 ministros de Estado o ministerios a cargo de esto. ¿Cómo se entiende eso? ¿Se ha preguntado? Porque, claro, siempre el paradigma de todo lo perfecto siempre es el Banco Central, entonces uno cada vez que necesita algún órgano estatal, siempre pensamos en el Banco Central, que es realmente serio, profesional y autónomo. Pero ahí no hay ningún ministro presidiendo ni tomando decisiones. Exactamente, es completamente autónomo. Y participan los 3 poderes de Estado en su designación, igual que las Cortes.
Entonces, aquí lo que debió hacerse es seguir el camino de nuevo, Bárbara, como lo hizo Alemania, como lo hizo Francia, que se hace cargo del problema de la desinformación. Es un problema complejo, existe en las sociedades, hay que ver una forma de enfrentarlo, pero lo hace la sociedad como un todo en su Congreso Nacional. Y en Alemania hay una ley muy dura, la ley de medios sociales del año 2017, que fue recientemente reformada, donde hay un sistema que se reclama contra posibles noticias falsas, hay un plazo preciso de la red, la plataforma para corregirlas, y hay multas muy, muy duras contra el que no lo arregle. Pero este es un tema ya previsto en una ley donde se puede expresar la sociedad democráticamente representada. Uno podría pensar que quizá de las conclusiones de esta comisión puedan hacer un trabajo prelegislativo y después llevarlo al Congreso para que eso se transforme en una ley. Se ha dicho que eso es así, que estas son asesorías, simplemente recomendaciones que van a transformarse en un proyecto de ley. Pero los trabajos prelegislativos tienen que tener cuidado. Los trabajos prelegislativos no pueden partir en órganos instalados en el Estado, con presidencias y secretarías en ministerios, que además de alguna forma tomen decisiones o tengan conclusiones, dice el decreto. Por lo tanto, la forma en que se constituyen estos órganos es determinante para su constitucionalidad. Cuando se nos dice esto cumple con todos los estándares de la Contraloría, es cierto. La Contraloría le ha dicho, mire, no puede desempeñar funciones ejecutivas. El decreto dice que esta comisión no lo puede. Solo sugiere. Claro, el solo Ejecutivo recomienda. puede tomar o no esa eso recomendación. Es correcto, pero la Contraloría, su especialidad fundamental es el control de la legalidad. Por algo tenemos un Tribunal Constitucional cuya especialidad es controlar la constitucionalidad. Y ahí nos vamos a derechos esenciales para la democracia, como la libertad de expresión, cuyos abusos, dice la Constitución, regúlenlos por ley. Y cualquier censura indirecta es inconstitucional. Entonces, ese es el fondo del requerimiento, que en este caso se estaría buscando regular materias que son propias de ley en una vía alternativa. Ya, pero el gobierno va a responder, pero es que ellos no buscan regular nada, porque son solo recomendaciones. Por eso decía yo, Bárbara, que esto es como un acto de fe. Créanos que nosotros no vamos a hacer nada malo, no vamos a hacer ningún acto. Es que en rigor no pueden. Decisión. Lo que pasa, o sea, más allá del peso político que pueda tener. Si aquí nadie está acusando que la comisión va a emitir una instrucción forzosa y vinculante contra un medio para cerrarlo. No, aquí la pregunta es, estas decisiones que emanan de un órgano instalado al amparo del Estado, que toma decisiones, que obtiene conclusiones, ¿puede o no restringir indirectamente el flujo de las noticias que libremente las personas pueden emitir? Y si eso es así, o las opiniones que las personas pueden emitir, si eso es así, entonces debió verlo una ley. Si esto es tan grave, entonces debió verlo una ley en el Congreso Nacional. Así que se invita a los académicos, si usted quiere promover ese proyecto de ley, que expongan lo que más se sabe en estas materias, veamos las experiencias correctas, las experiencias que han fallado. Hay varias experiencias que han fallado. Recordemos, por ejemplo, Estados Unidos, una democracia saludable, admirada por todos nosotros. Se creó un Disinformation Governance Board en 2017 por el presidente Trump, produjo mucha polémica porque se creó precisamente por una orden ejecutiva y fue disuelta antes de los 7 meses, precisamente porque no había sido llevada al Congreso según la literatura. Que además hay otro problema, porque ¿qué es fake news? Por un lado, hay cosas que son objetivamente falsas, pero otras que son medias verdades, algunas que tienen que ver mucho con la carga de la opinión de la persona que la emite. Entonces, no es llegar y censurar o decir, esto es una noticia falsa, porque uno podría ver muchas de las cosas que dicen del gobierno, también podrían calificar así, y lo que dicen los parlamentarios también, y lo que dice todo. Ese es el punto. Los expertos en libertad de expresión tienen clarísimo esto. Determinar qué es lo que es falso y qué es lo que es verdadero es muy complejo. Claro, porque hay cosas que son objetivamente falsas, pero hay otras que tienen matices o que son medias verdades, que son más difíciles de Es muy complejo, es un tema que hay que abordar, pero es un tema muy complicado de colocar, incluso en esta clase de órganos, en un gobierno que por disposición de la ley no puede ser neutral. El gobierno está para promover su ideario político. O sea, si hubieran creado esta comisión sin poner a la ministra como dirimente o a parte del gobierno a cargo, porque también está alojada en el Ministerio de Ciencia, ¿tendríamos otra discusión? Yo creo que esto de todas formas debió enviarse a través de un proyecto de ley. Ahora, si no se envía a través de un proyecto de ley y se hace a través de un decreto supremo, una orden ejecutiva, hay que distinguir cómo se hace. Por ejemplo, en España se hizo a través de un
decreto supremo, pero se hizo a través del Ministerio de Seguridad. Y en las leyes de seguridad existían atribuciones para algo parecido a eso. Entonces depende cómo se hace. Lo que se está diciendo en este reclamo de la mayoría de los senadores es que la forma que aquí se hizo afecta la libertad de expresión y emitir opinión sin censura previa. ¿Y eso cómo se traduce en un requerimiento al Tribunal Constitucional? A través de un escrito en que se plantea el vicio respectivo ¿Ya? y se solicita que se decrete su inconstitucionalidad, en cuyo caso queda, por supuesto, sin efecto de pleno derecho. Ahora, ¿qué tan posible es? Pues yo sé que usted no puede especular, porque obviamente cada vez que hay un requerimiento del Tribunal Constitucional todos miramos los miembros, sacamos la cuenta de los votos y en general en este momento no se ve muy viable algo que vaya en contra Bueno, del... cuando se me pregunta o se hacen cálculos de votos A, B o C en el Tribunal Constitucional, yo creo que hay que confiar en la magistratura constitucional. Este es un caso distinto a muchos otros. Este es un caso en el cual hubo mayorías transversales, firmando ese requerimiento y pidiendo el acuerdo respectivo. Nunca en la historia del Tribunal Constitucional había existido un requerimiento contra un decreto supremo promovido por la mayoría del Senado. En el pasado siempre eran fracciones de senadores, la mayoría fundamentalmente, números mayores o menores, pero aquí tenemos la sala del Senado aprobándolo y eso me hace pensar que el Tribunal Constitucional lo va a mirar con la altura que esto merece. Este no era un tema propiamente tal del programa de gobierno, presidente Gabriel Boric, como para que quienes forman parte de ese gobierno se sientan obligados a estar de acuerdo. De hecho, nosotros hemos conversado con muchos parlamentarios, muchas personas del oficialismo, socialismo democrático más bien, y ¿no les parece que esto es una buena idea? Desde el principio, desde antes. Así es, si uno revisa el programa del presidente Boric, no está este órgano. Si uno revisa el programa del que fue precandidato Daniel Jadwe, ahí hay unas propuestas, hay 3 propuestas en materia de medios. Una ley de medios, hay también la propuesta de un sistema de medios públicos muy intensa. Bueno, algo de eso se traspasó al programa del, Yo veo del presidente Boric, pero mucho menos que en el del ex candidato Jadwe. Sí, claro, claramente. Ese era muy intenso. Sí. Pero uno ve ciertas similitudes entre ese programa la propuesta y esta comisión. No propuso esta comisión, pero ve similitudes en la idea de intervenir. Ahora, la idea de hacer algo en desinformación, yo no la desestimo. La pregunta es por qué no se hizo con un debate transversal en el Congreso Nacional en un tema tan delicado como la libertad de expresión. ¿Cuándo vamos a tener novedades de este requerimiento? El tribunal debe fallar de acuerdo a la ley en 30 días, extendibles a 15 días más a 45. Así que esto va a ser una decisión relativamente próxima. Vamos a quedar atentos a eso. Ahora, antes de terminar brevemente el proceso constitucional, como abogado constitucionalista, ya están todos encima de este proceso. ¿Cómo ven que ha avanzado? Se ha generado harto ruido porque hay varias enmiendas que han generado mucho conflicto con el oficialismo. Dicen el Partido Republicano quiere hacer lo mismo que la lista del pueblo. Pero ahora hemos visto en encuestas que varias de esas medidas son bien populares entre la ciudadanía. Entonces, como uno ya no sabe muy bien qué pensar. Bueno, yo sigo creyendo en este proceso que va a llegar a puerto. El anteproyecto de los expertos es un anteproyecto que no nos dejó a todos contentos, pero nos dejó relativamente tranquilos de poder aceptarlo. Era claramente un texto de transacción entre Estado Social y Democrático de Derecho y un Estado que respeta la iniciativa individual, la iniciativa privada, la libertad, básicamente. Ahora, cuando entraron los consejeros, se han producido naturalmente, porque ellos son representantes políticos, tensiones sobre ese texto. Las enmiendas son muchas. Y yo distinguiría 2 tipos. Enmiendas que lo que hacen es seguir en la línea de lo que venía de los expertos, perfeccionando algunos aspectos, llenando algunos vacíos y también colocando algunas banderas por lado y lado donde interesa que se coloquen. Por ejemplo, naturalmente, si no venía en el texto de los expertos la propiedad sobre los ahorros previsionales, bueno, yo no culpo. Que fue bien fuerte en el proceso anterior. Fue muy fuerte el proceso anterior, yo no culpo, es más, respaldo que exista la propiedad sobre los ahorros previsionales y sobre la cotización misma. Hay aspectos, y así también hay intenciones de reforzar, por ejemplo, al mundo de la centroizquierda le interesa mucho colocar a los tratados internacionales con rango constitucional, debate que se está viviendo hoy día en los medios de comunicación. Distinguía esa clase de enmiendas de otras muchas que son
quizá un tanto maximalistas. Pero yo creo, tal como sucedió con el borrador de los expertos, que va a venir una negociación y va a venir nuevamente un encauce hacia la sobriedad que trae este borrador. Eso nos decía Luis Silva, que dado las características del proceso, era la única posibilidad que tenían de plantearlas. Era ahora o nunca, entonces la pusieron todas. Yo pienso que sí, yo pienso que se va a reconducir hacia algo sobrio como venía aproximadamente. No es la sobriedad de la Constitución actual, ¿no? Ya son 100 artículos más, pero sigo confiando que vamos a tener un buen texto hacia el final. Ahora quedan 2 meses de Consejo Constitucional que son representantes políticos. Y que tiene una mayoría marcada hacia un lado y ahí está el desafío, de si ellos van a ser capaces de ceder o de avanzar con las cosas. Yo pienso que los republicanos, esto es una opinión política, que yo he visto, me ha tocado, han tenido la gentileza de conviarnos en general a las comisiones, son una bancada responsable que entiende perfectamente que esto tiene que conducirse a algo transversal. Noticias en desarrollo. Pues muchas gracias por haber conversado con nosotros, que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Bárbara, por invitarme. Ya, pues los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.